el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Y es el gobierno del mundo que peor ha afrontado la pandemia de coronavirus. Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente. Todavía no ha transcurrido un año desde el mayor fraude electoral de la democracia, el mayor engaño a un electorado que acudió a las urnas con una promesa de Pedro Sánchez: no pactar ni con Podemos, ni con los separatistas, ni con los diputados que apoyan a la banda terrorista ETA. Porque nunca, en más de 40 años de democracia, ha tenido España un presidente tan ansioso de poder como para pisotear su propia palabra con tanta vileza. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos libertad y más pobreza, que habría menos convivencia y más ideología totalitaria y sectaria. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos ley y orden y más golpismo y más violencia política. Sabíamos, y así lo expresé, que con ustedes habría menos trabajo y más subvenciones y mordidas para cómplices y mafias. Y que habría menos respeto internacional para nuestra nación y, a cambio, más alianzas con gobiernos corruptos y criminales. Y he de decirles que es cierto que no se puede culpar al Gobierno de la fabricación del virus chino, pero desde luego sí se le puede acusar de no haber pedido responsabilidades al país, China, que o bien lo produjo artificialmente o bien permitió que se propagara por todo el mundo entre ocultaciones y entre engaños. Y sí se les puede acusar a ustedes también de haber condenado a España simultáneamente al confinamiento más severo y a las mayores tasas de mortalidad del mundo, también entre ocultaciones y engaños, como China. El caso es que esta epidemia que todavía padecemos, a pesar de que el señor Sánchez dijo en junio que habíamos derrotado al virus, ha puesto de manifiesto, más si cabe, el daño que unas personas sin escrúpulos y enemigas de los intereses generales de la nación están infligiendo, que no infringiendo, a todos los españoles. Dígame un solo país, un solo gobierno, con mayor confinamiento, con mayores contagios, con mayores tasas de mortalidad y con mayor ruina. Que Pablo Iglesias, mientras juraba lealtad al rey, maniobraba para destruir la monarquía. No imaginábamos entonces que sería capaz de utilizar la muerte y la destrucción económica para acelerar esa guillotina de libertades con la que con tanta impunidad nos amenazan desde hace años. Muerte y destrucción de las que Pablo Iglesias es directamente responsable en su peor aspecto, en el que trata del inhumano abandono a decenas de miles de ancianos en las residencias. Contra el rey y contra la monarquía constitucional, a la que tienen ustedes el mismo respeto que a la soberanía, es decir, ninguno. Lo expresan en su acción política todos los días y hasta en sus formas de vestir. Sí, señorías, porque se ponen sus mejores galas para una fiesta del cine y, sin embargo, acuden aquí, a la sede de la Soberanía Nacional, o al Palacio de la Zarzuela, o al desfile del Día de la Hispanidad, vestidos algo peor de como exige la etiqueta en los botellones de la facultad. No me canso de repetir esto cada vez que subo a esta tribuna, porque esta soberanía está hoy atacada por un proceso revolucionario y golpista diseñado por los enemigos declarados de la nación. Como proponíamos a esta Cámara hace unas semanas, nosotros consideramos que los partidos políticos
que aspiran a destruir la soberanía nacional y, por lo tanto, la ley, y, por lo tanto, la Constitución, y, por lo tanto, la convivencia, no deben ser legales en este hemiciclo que representa a la soberanía nacional. Así de claro, así de sencillo y así de comprensible. Y no vamos a pedir perdón por ello, sino que vamos a exigir disculpas a los que han permitido que ustedes se mantuvieran en la legalidad durante 40 años, pagados con los impuestos de todos los españoles y trabajando contra España y contra los españoles. Sin embargo, ustedes, y ahora no solo me refiero a los renegados, sino también a los aliados de la narcodictadura venezolana y al Gobierno en su conjunto, han promovido y promueven públicamente el odio contra Vox y, por lo tanto, actos de acoso contra Vox y contra otros partidos de la oposición que han terminado en violencia y en agresiones. Porque se trata de detener el proceso de destrucción de España. Un proceso que empezó con Rodríguez Zapatero, sumando a ETA a un frente común contra toda la derecha democrática. Pero los españoles no van a permitir que su nación desaparezca convertida en una región de una réplica moderada de la República Popular China. No nos van a imponer una tiranía progre y globalista. Que eso tenga que ser así. No hay ninguna ley física que diga que los europeos no podamos retornar al espíritu fundacional de la Unión Europea. No hay ninguna ley física que diga que los europeos tengamos que quedarnos de brazos cruzados mientras el consenso progre convierte la mejor civilización de la historia en un montón de cenizas. Que nos diga si es verdad que recibió al señor Soros en la Moncloa de una vez por todas, porque se lo hemos preguntado en infinidad de ocasiones y el señor Sánchez siempre responde riéndose y tratando de ridiculizar nuestra posición. Como el señor Sánchez no está muy interesado en este tema, yo lo explicaré. El señor Soros, para quien no lo sepa, para quien no quiera saberlo también, es enemigo declarado de las fronteras europeas, del presidente norteamericano y también del Estado de Israel. Ese especulador multimillonario, enriquecido con el sufrimiento de millones de personas, nunca recibe el ataque de la izquierda, sorprendentemente, ni de la izquierda política ni de la izquierda mediática, aunque incluso ha reconocido que hizo dinero con las víctimas del Holocausto. Pero dejemos de lado a ese aliado suyo tan siniestro, señor Sánchez, y ocupémonos de nuestro papel en un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa. Y me voy a extender algo en la situación internacional, porque mientras aquí se empeñan a hablar sobre si un señorito de Bilbao se siente más o menos español, o sobre el sexo de las gallinas, o los derechos sexuales de las gallinas, ahí fuera están aconteciendo cambios radicales. Cambios que afectarán directamente a las vidas y a las oportunidades de los españoles de hoy y de los españoles de mañana. Señorías, el multilateralismo ha demostrado que no es en absoluto la mejor fórmula en las relaciones internacionales. Y en ese sentido queremos y contamos cada vez con más apoyos de partidos en todos los países miembros, una reforma de la Unión Europea para que vuelva a su espíritu fundacional y para poner fin a sus sueños federalistas que pretenden destruir y hacer tabla rasa de los Estados-nación. Estamos con los que protegen las estatuas de los fundadores de la democracia norteamericana, por ejemplo, y, por cierto, también de la huella española en Norteamérica, frente a la barbarie de quienes las derriban y las destruyen. Nosotros estamos con quienes defienden la ley, el orden y la libertad. Ustedes están con los terroristas Antifa en Estados Unidos y con los terroristas de Alsasua aquí en España. Usted solo quería mandar. Pues bien, he de informarle de que usted no manda, que solo está gestionando el proyecto de una mafia internacional y que ustedes no tienen agallas para llevarle la contraria a los jefes de la mafia. Y por la misma razón, señorías, porque la amenaza mafiosa es grave, resulta imprescindible para conseguir la eficaz separación de poderes y acabar con este espectáculo indignante de la fiscal, ministra y comisaria en alianza con el siniestro Baltasar Garzón, que es un prevaricador expulsado de la judicatura, dictando juntos medidas para aterrorizar a jueces y a fiscales por igual. No es casualidad que los puertos de Marruecos o de Argelia se llenaran de promociones de viajes hacia España tras la aprobación del ingreso mínimo vital.
sus políticas migratorias, además de inseguridad, de pobreza y conflicto que han traído, hacen que ustedes sean responsables de toda la tragedia y de todas las muertes que se producen en el Mediterráneo, porque ustedes les están llamando, ustedes están ofreciéndoles una falsa promesa, ustedes están confundiéndoles. Son ustedes los que no tienen sensibilidad, no los que decimos que la inmigración debe ser regulada y debe producirse de una determinada manera. Debemos detener esa tragedia en el Mediterráneo inmediatamente, señorías. Hay que reforzar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también a nuestros ejércitos y dotarlos de todas las herramientas jurídicas y materiales necesarias para hacer frente a las violentas avalanchas de inmigrantes ilegales contra nuestros policías y contra nuestros guardias. Hay que blindar las fronteras, pero también hay que blindar nuestros mares para que los piratas negreros, traficantes magrebíes, argelinos o ONGs no puedan acercarse a nuestras costas y no puedan traficar con el sufrimiento de miles de personas. Hay que tomarse en serio el yihadismo, porque no ha desaparecido y porque sigue decapitando a personas bajo el grito de Alá es grande. La semana pasada volvió a ocurrir y no era un lobo solitario, fueron detenidos un grupo de ellos. Y no solamente actúan con cuchillos, también lo hacen a través de la educación, menospreciando a las mujeres, a las que luego otros grupos aquí utilizan para hacer escenitas, o sembrando el odio o la civilización a aquellos países que les están acogiendo. No son pocos, señorías, los imanes musulmanes que tratan de avisarnos de ello, mientras ustedes miran hacia otro lado con ese complejo, yo creo que estúpido, de quien odia su propia cultura y se arrodilla ante cualquier cultura que es ajena. En apenas unos meses, ya antes de la pandemia china, este Gobierno nos situó a las puertas de una recesión. Los resultados de su negligente gestión, de su política sectaria, nos han llevado a un desastre aún mayor como consecuencia del virus. En los 6 primeros meses de este año, España ha sufrido la mayor destrucción de la zona euro. El empleo se enfrenta a las peores cifras de la historia. El paro juvenil es el más alto de Europa. Las exportaciones caen como nunca. El turismo se derrumba por completo entre insultos del señor Garzón y el comercio retrocede, especialmente el pequeño comercio, mientras otros se enriquecen. Si este Gobierno hubiera pensado en los españoles corrientes, habría hecho suya la propuesta de Vox de pagar las nóminas a los trabajadores y a los autónomos a los que se prohibió trabajar durante la imposición de su estado de excepción, del que, por cierto, el Tribunal Constitucional aún no ha dicho nada, faltando al respeto no solo a este grupo, sino a esta Cámara. De su mano, señor Sánchez, señor Iglesias, viene la ruina total. Primero, porque no estábamos preparados. Claro que una pandemia es algo imprevisible, lo ha dicho usted en esta tribuna en muchas ocasiones, pero lo que no es imprevisible es la posibilidad de que a lo largo del tiempo ocurran acontecimientos desfavorables para la economía. Y por eso, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, existen reglas de disciplina presupuestaria que se pueden resumir en la sencilla frase que nos diría cualquier madre: guarda siempre un poco para cuando vengan los momentos malos. Y los últimos gobiernos han hecho exactamente lo contrario de lo que dicta el sentido común, de lo que nos diría cualquier madre. Esa parte de culpa, por supuesto, no es suya, señor Sánchez, es compartida. Pero las primeras actuaciones, cuando ya estaba aquí el virus, son responsabilidad suya. Quisieron decirnos entonces que los efectos económicos de la epidemia eran temporales y que en poco tiempo las cosas volverían a ser exactamente como antes. ¿De verdad se creía eso el Gobierno? ¿De verdad lo creían ustedes? ¿Se pensaba de verdad que las estrictas medidas sanitarias, que la destrucción de la actividad económica, las pérdidas de empleo, que el confinamiento más severo, el desplome del comercio internacional, la práctica desaparición de la actividad turística, que el ataque a los bares y a los restaurantes no iban a dejar nuestra economía maltrecha para las próximas décadas? ¿De verdad se lo creían ustedes? Por su incapacidad, por su negligencia, por su sectarismo y por sus mentiras, llegarán muy pronto
los recortes. O mejor dicho, volverán, como en la época de Zapatero, reduciéndose pensiones, bajando el sueldo a los funcionarios y subiendo los impuestos a todos, no solo a los ricos, a todos, especialmente a la clase media, que eso es lo único que saben hacer ustedes. Y recuerden este pronóstico, señorías, recuerden este pronóstico porque me temo que, por desgracia, también acertaremos. Solo hay un camino para recuperar la prosperidad y es una dirección completamente opuesta a la que siguen todos ustedes. Y digo todos ustedes. En primer lugar, la medida política más urgente es eliminar el gasto político ineficaz. Hay muchos españoles que pueden preguntarse qué es esto del gasto político ineficaz. Y yo se lo respondo con un ejemplo claro y visual. Esta bancada. El Gobierno más sobredimensionado de nuestra historia. También hay que suprimir el derroche autonómico. Miles y miles de millones despilfarrados en fomentar divisiones, desigualdades entre los españoles, produciendo duplicidades e incluso triplicidades y asfixiando a los españoles en todas las regiones con trabas, con impuestos, con reglamentos y con el 3% de corrupción inherente a algunos caciques locales. Un derroche que pone en peligro el estado de bienestar, que pone en peligro las pensiones, que pone en peligro el pan de nuestros jubilados. Se han cargado ustedes también la unidad de mercado y, aún así, siguen defendiendo con ceguera el Estado autonómico. Un sistema en el que solo pueden operar cómodamente las grandes empresas, porque son las únicas que disponen de los suficientes servicios jurídicos como para poder crecer, como para poder establecerse, y que excluye a las pymes y a los trabajadores. Como si para montar un puesto de pipas, como para ser un español de pleno derecho, tuviese uno que ser catedrático de Derecho Administrativo. Ya ni les cuento para montar una empresa a nivel nacional. En ese caso debe hacer falta toda la facultad, todo el claustro de la Facultad de Derecho. Y por todo esto, señorías, les proponemos, como ya hicimos hace años, la superación del Estado autonómico. Y mientras eso no sea posible, porque exige una reforma constitucional, la devolución de las competencias y la recuperación del mercado único nacional. Aprovecho para saludar la aparición del sindicato Solidaridad, un sindicato que defenderá de verdad a los trabajadores y que será transparente, no como la mafia sindical que hemos soportado y que oculta, bajo banderas rojas, el saqueo permanente de nuestros asalariados y la defensa de ideologías caducas y nocivas que siempre nos llevan a la miseria. Y aquí, señorías, también podemos recortar. Hay que suprimir inmediatamente, radicalmente, las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, porque no es justo que los españoles tengan que cargar con el peso de sostenernos a todos nosotros, los partidos que los financien sus asociados. Pero no solamente podemos vivir del turismo, señorías. Quizá eso es lo que quisieran en Alemania. Nada explica, solo la agenda ideológica del consenso progre, otra vez, que España renuncie a un sector industrial ambicioso. Y es esencial decirlo en esta tribuna. Fue un inmenso error permitir ese proceso de desindustrialización en los años 80. La irresponsable guerra declarada al diésel, del que España es el primer fabricante en Europa, está ya penalizando no solo a la industria, sino especialmente a los españoles más modestos. Al igual que nada explica, solo la agenda ideológica del consenso progre, eso de lo que se ríen cada vez que lo repito, que España esté entre los países que pagan la electricidad más cara. El Gobierno, con sus decretos leyes y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en la que milita sin reservas el marido de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, ha regalado 3.000 millones de euros al sector energético, que pagarán todas las familias y pymes en el recibo de la luz. Los principales emisores de CO2 del mundo, que son casi todas las principales economías, se niegan a la reducción de sus emisiones. Mientras, España, que solo emite el 0,7% del CO2 mundial, se flagela asumiendo unos irresponsables objetivos de descarbonización que arruinan a los españoles corrientes.
Claro que sí, señorías. Hay otro camino para cuidar la atmósfera y no perecer en el intento ni convertirse en esclavos de potencias contaminantes, como nos ocurre ahora. Para reducir las emisiones netas de CO2 no hace falta volver a la edad de piedra. También se puede aumentar la absorción de CO2. ¿Cómo? Creando sumideros de CO2. Señorías, y la naturaleza nos brinda uno que es fantástico, que es ecológico, que es sostenible, que es biodegradable y que es eco-friendly, como dicen ahora, las plantas. Hay países como Alemania que ya tienen prácticamente toda su geografía cubierta por bosques y vegetación y, por lo tanto, no tienen tanto margen para aumentar la absorción de CO2. Pero España tiene una gigantesca oportunidad derivada de un riesgo. Tenemos un 50% de nuestro territorio en riesgo de desertificación y, por lo tanto, la oportunidad de recuperar millones de hectáreas de regadío si somos capaces de hacer llegar el agua suficiente. Murcia ha recibido con el agua 300.000 puestos de trabajo en 25 años y ha frenado un proceso de desertificación que el ecologismo radical decía que era irreversible. Pues, señorías, tratemos de hacer lo mismo en toda España. Ustedes pretenden que los trabajadores paguen con sus impuestos la destrucción de sus empleos. Y nosotros, muy al contrario, decimos que esos impuestos, que esos fondos, los fondos climáticos, debemos utilizarlos para repoblar España, para llevar a cabo, por fin, la interconexión de todas las cuencas, para inundar de regadío a la España sedienta y para crear un gran sumidero de CO2 para, en definitiva, enriquecer a millones de españoles. Su propuesta: más dinero para sectarismos ideológicos y para mantener el capitalismo de amiguetes. La propuesta de Gobierno que hoy presentamos: una España verde, limpia, próspera y capaz de poner en pie una industria compatible con el cuidado del medio ambiente. Resumiendo, señorías, hay que reunificar el mercado acabando con el infierno normativo autonómico. Hay que relocalizar empresas y talento a través de los incentivos fiscales. Y hay que dejar de comprar los productos que hacen los esclavistas. Hay que reindustrializar España para ser dueños de nuestro presente y de nuestro futuro. Hay que rebajar la carga fiscal para que los españoles puedan formar una familia, puedan tener hijos, puedan acceder a una vivienda y que todo esto no sea el privilegio de los ricos. Hay que regar la España vaciada, señorías. Y hay que hacerlo porque hay que salvar las pensiones. Y tendremos que elegir, tarde o temprano, entre pagar las pensiones o pagar las autonomías, entre el estado de bienestar de la gente corriente y el estado de bienestar de los partidos políticos. Tendremos que elegir entre lo que legítimamente corresponde a nuestros mayores o continuar con el derroche autonómico. Miren ustedes, una guerra civil es un fracaso de toda una generación de dirigentes políticos. No cometamos el mismo error. De toda una generación de dirigentes políticos. Eso no quiere decir que todos tuvieran la misma culpa. Cada uno hará su lectura de la historia si ustedes no le arrebatan la libertad. Pero sí quiere decir que esa época no es la mejor para encontrar referentes de unidad y de concordia, que es lo que en España necesitaríamos. Y como de hecho no beneficia a España que ahora exista un partido socialista que se declara nostálgico de tiempos terribles. Porque, señorías, viven ustedes en otro siglo, viven ustedes en otro milenio y viven ustedes en otro mundo, que no es el mundo real en el que están los españoles corrientes en la calle. Aquí toca trabajar por el futuro, aquí toca trabajar por la convivencia, no por la división que ustedes traen y que abonan insensatamente desde los medios de comunicación que controlan o que coaccionan. Porque todo este ataque a las libertades básicas, y hay que decirlo también en esta tribuna, habría sido imposible sin un duopolio televisivo creado por el duopolio político contra todas las leyes de la competencia y contra los intereses generales de los españoles. Parece que están convencidos de que los que no piensan exactamente igual que ustedes no pueden tener talento, no pueden tener sensibilidad y no pueden tener, en fin, humanidad. Porque la familia, señores, y todos ustedes tienen una, junto con la patria, es una de las dos únicas realidades, de las dos únicas instituciones
que preceden al Estado y que ustedes, por mucho que se empeñen, por mucho que lo intenten, no van a conseguir arrebatar a los españoles, aunque algunas diputadas de algunos partidos decían que teníamos que vivir en tribus porque los hijos no eran de los padres, sino de las tribus. Hay otro obstáculo para quienes pretenden aislar al individuo y dejarle a merced de los poderosos, y esa es la patria, y por eso también quieren destruirla y dividirla, y para ello llevan años profundizando en el virus divisivo del Estado de las autonomías. Unas autonomías que siempre han sido caras, pero que ahora resultan ruinosas. Unas autonomías que siempre han sido ineficientes, pero que ahora en esa ineficiencia y en este contexto resultan delincuenciales. Y este parque temático del derecho administrativo en el que hemos convertido a España con las autonomías tiene otras consecuencias negativas. España tiene 18 sistemas sanitarios, uno por cada comunidad autónoma y otro estatal para las ciudades de Ceuta y Melilla. Señorías, tenemos 18 planes de vacunación, 18 sistemas de atención primaria especializada, 18 sistemas de ordenación farmacéutica, 18 sistemas de calidad sanitaria, 18 sistemas para calcular la lista de espera, y así con todo en todas las competencias que tienen en las autonomías. Nuestras universidades sufren una decadencia crónica. No es aceptable que una de las mejores cosas que le pueda ocurrir a un joven español de hoy sea irse a estudiar al extranjero. ¿Sabe lo que debería hacer cualquier gobierno sensato? Recuperar las competencias de educación, reforzar la inspección educativa, exigir un currículum nacional igual para todos los estudiantes españoles y dejarse de tonterías, de politiqueos, de localismos y de géneros. Pero no solo han fracasado las autonomías, señorías, en cuestiones esenciales como la sanidad, la educación o como la economía. Estamos ante un auténtico monstruo de gasto y despilfarro. Gasto y despilfarro contra España y contra su unidad. Las autonomías han sido utilizadas como un ariete contra la convivencia y la unidad de nuestra patria. Porque las autonomías, además, lejos de proteger la rica diversidad de las regiones, han instaurado 17 microcentralismos. Yo lo padezco como alavés. El Gobierno vasco hace tabla rasa y aplica las mismas políticas a Álava que Guipúzcoa. Y Álava es distinta que Guipúzcoa y Tarragona es distinta que Lérida. Pero las autonomías, con la excusa de la descentralización, lo que han hecho es instaurar 17 centralismos regionales que ahogan la rica diversidad de nuestras provincias y de nuestras comarcas. Una pregunta. Quizá ahora, envueltos en la frenética actividad política, no somos capaces de ver a dónde nos lleva este Gobierno. Pero en el futuro tendrán que preguntarse, ¿qué hice yo para evitar la ruina moral y económica que han traído Sánchez e Iglesias? ¿Qué hice yo en este momento crítico de nuestra historia? Probablemente nos hagamos esa pregunta en el futuro y, además, tengamos que respondérsela a nuestros hijos. Si ustedes no se lo preguntan ahora, no tengan ninguna duda de que sus compatriotas, nuestros compatriotas, se lo preguntarán muy pronto. No tengan la menor duda de que todos los que hoy apoyen en sus intervenciones a este Gobierno tendrán que responder a los españoles. Voy terminando ya. Esta moción, si quieren continúo. No lo haré como los adorados líderes del señor Iglesias, que hablaban durante horas, pero podría continuar un rato. Esta moción La historia de España nos confirma de un modo inequívoco que todos los proyectos políticos que se asientan en la ruptura han conducido siempre a un fracaso a nuestro pueblo, a una tragedia, sin excepción alguna. Esta moción la hemos presentado porque nosotros creemos que en la vida hay que actuar movidos por algo que creo que muchos de ustedes y de sus tahúres no conocen: principios. Y como es vano hablarle de principios en estos momentos en los que concluyo, vamos a hablar de un final, del final de este mal sueño, que es su presidencia y que cada día está más cerca.
porque tal vez hoy se vaya sin pagar la factura. Pero los españoles no van a olvidar y no van a perdonar su gestión de esta crisis, ni su sectarismo, ni su voluntad de traicionar lo más sagrado para arañar unos pocos días más en el poder. Porque usted, señor Sánchez, pasará. Ocupará el rincón de la vergüenza en las enciclopedias. Ocupará el dudoso podio de los que traicionaron a España pactando con los separatistas. Usted pasará, y creo, y esto sí lo siento por usted, que llegará a lamentar el día en el que fue investido presidente. Usted, señor Sánchez, pasará y se llevará consigo a toda esta indigna cohorte de aplaudidores de su Consejo de Ministros, dejando tras de sí únicamente un rastro de incompetencia, de ruina y de desunión. Usted pasará, sí, señor Sánchez, y el único favor que nos va a hacer es llevarse consigo a los señores de Galapagar, a Pablo e Irene, que ya podrán dedicarse a lo que siempre han querido, que es ser famosos. Porque el futuro pertenece a esa inmensa mayoría de españoles que quieren vivir unidos, en paz y en libertad. A ellos nos debemos todos. A ellos tenemos el deber de devolverles la unión, la libertad, la palabra y el voto. ¡Viva el rey! ¡Viva España! Gracias, señor candidato.